Laura, la cultureta, esta sección, este es el mejor sitio para venirse a disfrutar de ella. Biblioteca del Instituto Andaluz del Deporte, que recibe el nombre de una persona, lo han podido leer en la puerta, Juan de la Cruz Vázquez Pérez. ¿Quién es Juan de la Cruz? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace 2 años, se cumplen además hoy 2 años, desde que esa biblioteca recibe ese nombre. ¿Cómo fue esa llamada para decirle la biblioteca del IAD, de ese lugar donde tantas veces ha venido a trabajar, va a comenzar a recibir su nombre? Pues fue el consejero Imbroda, que me coló un canastón en todo el corazón, aquel día 19 de noviembre del 19. Y bueno, él hablaba y habla mucho de los referentes, le interesan mucho los referentes en muchos sentidos, incluyendo las personas, y bueno, pues él creía que yo tenía méritos suficientes para que la biblioteca del IAD, en la que he trabajado más de 20 años, en el Instituto Andaluz del Deporte, cuando se llamaba Unisport, y desde el 94 Instituto Andaluz del Deporte, y bueno, para mí fue todo un honor, lógicamente. Porque la figura de Juan de la Cruz no se puede entender sin el deporte, y sin el deporte andaluz mucho menos. Pues sí, estoy relacionado y personal y profesional y familiarmente también. Ya retirado, ya jubilado, ya decidió dedicarse a otras cosas, a la familia, a los más pequeños de la casa. ¿Cómo ha sido su carrera? Podríamos enumerar muchísimos cargos que ha tenido, nos vamos a centrar un poquito en esa faceta de formación para hacer el deporte andaluz un poquito más grande. Pues hay 2 pilares del deporte andaluz, uno en el que estamos, el Instituto Andaluz del Deporte, y otro que está en Granada, que es la Facultad de Ciencias del Deporte, cuando empezó como INEF en el año 83, pues en esos 2 pilares he tenido yo bastante que ver, y tanto en la idea como en la creación, en la puesta en marcha y en el desarrollo, sobre todo el desarrollo del Instituto Andaluz del Deporte, más que en la Facultad de Ciencias del Deporte, de la que también fui profesor. Pero yo vivía en Granada y me trasladé a Málaga y participé sobre todo en la idea. En septiembre de 1978 se celebró una reunión en lo que era el Polideportivo de la Cartuja con el delegado provincial del Consejo Superior de Deportes. Yo era asesor técnico de la delegación provincial del Consejo Superior de Deportes de Granada, y se había hecho un polideportivo muy especial, y es que llevaba una torre de 4 plantas para que las federaciones deportivas se instalaran allí, lo que se llamaba la Casa del Deporte, y los espacios deportivos que se habían construido para que se organizaran las federaciones sus actividades. Pero héteme aquí que las federaciones no se querían ir a la Cartuja, porque entonces se le llamaba el Lian Champó, porque había una casa del deporte más pequeñita en la Avenida de Madrid, junto a la Facultad de Medicina, y las federaciones querían estar allí, y no se querían ir a la Cartuja. Y entonces me dijo el delegado, ¿y si no se quieren venir las federaciones aquí, qué hacemos con esto, Juan? Y le dije, un INEF para Granada. Y ahí empezó todo el tema. El INEF se aprobó como tal el 30 de julio del 82 en un Consejo de Ministros que se celebró en Palma de Mallorca, es decir, que asistió el rey, como Instituto Nacional de Educación Física, y en Granada, con sede en Granada, y se puso en marcha en marzo del 83. Y yo me vine a Málaga el 1 de junio del 82, me incorporé a la delegación provincial del Consejo Superior de Deportes de Málaga, y había varios colegas que estuvieron ese verano en Graz, en una universidad austriaca, y venían hablando maravillas de Graz, lo bien que lo habían pasado, lo que habían aprendido, porque hacía unos cursos de perfeccionamiento en verano para sobre educación física y deporte. Y entonces les dije yo, oye, ¿y por qué no lo hacemos en Málaga?
estas cosas ocurren así. Pues es verdad, nosotros también lo podemos hacer. Tenemos turismo, tenemos hoteles, tenemos instalaciones, tenemos tal. Digo, voy a hablar con el delegado de la Delegación Provincial del Consejo Superior de Deportes, que era José Antonio Aquesol Ortiz. Le dije, oye, delegado, ¿qué te parece este tema? Dice, pues tú quieres saber que yo he pensado algo parecido y que incluso lo he hablado con Juan Antonio Samarán. Se creó en septiembre del 82 una comisión presidida por el delegado, con 10 o 12 personas multidisciplinares, había periodistas, había médicos, había abogados, había de educación física y deporte, etcétera, etcétera, y le presentamos el proyecto a la Junta de Andalucía. En el 83 no se pudo aprobar porque hubo, si os acordáis, cuando la dimisión de Rafael Escuredo como presidente, dimitió también el consejero de Cultura y el director general de Juventud y Deporte, que era Antonio Merino, de aquí de Málaga, y lo tuvimos que presentar otra vez en el 84, y el 1 de julio del 84 empezó la Universidad Internacional Deportiva de Andalucía, que así se llamaba, y el acrónimo fue Unisport, el 1 de julio del mismo año. Y entonces, pues claro, esos temas, eso han sido la formación reglada por un lado y la formación permanente, la documentación, las publicaciones, etcétera, por otro lado han sido de verdad los grandes pilares del desarrollo del deporte autonómico andaluz por lo menos, y del deporte andaluz también. Hablando de formación, en este caso escrita, aquí tenemos algunos ejemplos de libros que llevan su sello, que llevan su nombre. Hay uno a lo mejor muy especial, no es autor como tal, es coautor, es el de los 30 años del deporte andaluz. Sí, sí, una recopilación, 1912, ¿no, 1982, 2012, esos 30 años. No es una recopilación, es un trabajo bueno, yo fui el entrenador, ¿no?, el seleccionador. Seleccioné a una serie de autores porque ahí trata del deporte municipal, esos 30 años del deporte municipal, del deporte universitario, del deporte escolar, de la política deportiva de la Junta, de las instalaciones deportivas, en fin, tiene 10 capítulos y uno es pues los testimonios que nos dieron muchas personas, ¿no? Y el libro tiene 600 y pico páginas y se presentó en 2013 en el congreso, en el primer congreso de la Federación Española de Gestores del Deporte en Granada, en la Facultad de Ciencias del Deporte, que cumplía 30 años también, porque fue en 2013, se puso en marcha en 1983 y allí se presentó ese libro, que es un libro que ha tenido muchos gestores deportivos en la mesilla de noche. Desde luego que sí. Para ir acabando, Juan, queremos que nos deje claro algunos términos que lo utilizamos. Lo primero, los periodistas, que sé que caemos en muchos errores, pero también para muchísimas personas que están en casa, y si yo les pregunto ¿qué es deporte? ¿Qué es deporte, Juan, en singular? Pues deporte significa cualquier forma de actividad física a través de participación informal u organizada que tenga por objetivo la mejora de la condición física y el bienestar mental, el desarrollo de relaciones sociales y conseguir o obtener resultados en competición de cualquier nivel. Es decir, deporte hay que entenderlo en sentido muy abierto, muy amplio. Deporte no es solo competición. Fijaros que hay 3 objetivos anteriores a la competición. También es competición, pero es cualquier forma de actividad física, organizada o informal. Es decir, jugando unos niños en una explanada están haciendo deporte. Jugar 5 contra 5 el Unicaja contra el Real Madrid es deporte reglado, de competición, es el último de la definición, lo último de la definición. Pero jugar 2 contra 2 a baloncesto, siguiendo con el baloncesto, niños en una explanada o mayores haciendo
Gimnasia de mantenimiento en un pabellón también es deporte. Y si hablamos de deportes... Pues de deportes, el deportes es la suma de modalidades deportivas, incluso de especialidades deportivas. Y deporte en singular es un hecho social que se está demostrando cada vez más que es esencial, entendido en sentido amplio. Yo hablo del deporte para siempre. Yo a través de esta definición que acabamos de oír, me di cuenta, porque esta definición viene del año 92, un poco modificada, es decir, la primera Carta Europea del Deporte fue en 1975, se llamó Carta Europea del Deporte para Todos, y la segunda fue en 1992, y le quitaron el apellido, y se quedó en Carta Europea del Deporte, pero incluía también el deporte para todos, es decir, el deporte recreativo, el deporte que se hace para mejorar la salud, y también la competición. Entonces, yo me di cuenta que el deporte así entendido se puede practicar durante toda la vida. Y hay que practicarlo durante toda la vida. Claro, el deporte no es para un momento de la vida, es para toda la vida, claro, adaptándolo a las cualidades, a la edad, etcétera, etcétera, de la persona que lo realiza, que lo practica. Entonces, cuando hablamos de deportes, pues tenemos que fijarnos en modalidades deportivas que están aprobadas por el Consejo Superior de Deportes, que son 70 y tantas, 80 y tantas, o en la Junta de Andalucía, que hay 61 modalidades deportivas con su federación andaluza correspondiente. Pero debemos de hablar de deporte en singular, como un hecho social, porque si no tendríamos que hablar también de otras cuestiones en plural. Por último, ¿algo que tenga en mente, Juan de la Cruz, ahora mismo? ¿Algún otro libro? ¿Algo que nos pueda ir anticipando? Bueno, ahora estoy escribiendo un libro, pero de mi familia, de mi persona, que se llama Década, Década, que va a durar desde el año 48 que nací hasta de 0 a 80 años. Creo que voy a llegar a los 80 años porque ese es el año que termino de pagar la hipoteca. Y creo que no quiero dejársela a mis hijos y entonces la voy a terminar de pagar yo. Y estoy ahí, ya casi estoy en el año 21 en el que estamos, quiere decir que voy a tener 7 años para hacer casi una especie de diario, pero ese no lo voy a publicar, ese se va a quedar para la familia. Juan, rápidamente, antes de marcharnos, ha estado nuestra compañera Daisy hablando de los eSports. Están muy de moda, seguro que tiene algún nietecillo por ahí que ya haya comenzado a jugar y a competir en casa. ¿Eso es deporte? ¿Lo quiere fichar un equipo alemán a mi nieto? Eso hay que contárselo a Daisy, que lo cuente en el siguiente programa. Te lo cuento. Hay varios que van detrás de él. Yo creo que hay que anticiparse a los cambios y viene algo que se llama eSport. Y existirá, si no existe ya, que yo creo que sí. Juan de la Cruz Vázquez Pérez, la persona que da nombre a esa biblioteca a la que tantas veces acudimos nosotros aquí en esta sección de La Cultureta. Juan, un placer estar este ratito aquí contigo. Un placer y un honor para mí estar con vosotras. Muchas gracias.